Hola, buenas tardes. Carla, muy buena tarde, bienvenida a nuestra sesión de nuestra semana número 1, a la segunda sesión. Vamos a ver, vamos a esperar 2 minutos a ver si se integra alguno de sus compañeros para arrancar con la sesión del día de hoy. Claro, está bien. Bueno, Carla, espero que me escuche bien. Bienvenida a nuestra sesión número 2 de nuestra primera semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana, jóvenes, nosotros ya tuvimos nuestra primera sesión de espacios abiertos el día miércoles y explicamos los tópicos que tienen que abordar y además algunos tips de nuestra actividad. Quedó pendiente observar los temas de nuestra actividad integradora número 2, la materia, y el día de hoy vamos a abordarlos. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Les recuerdo, si tienen alguna duda en particular sobre los temas de esta semana, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar su pregunta. O bien pueden escribir por medio del chat de del chat de esta plataforma. Se estará subiendo un video a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden indicar aquí con precisión en qué punto surge su duda, de preferencia. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Explicado. Asesor, lo que pasa es que se escucha muy bajito. No sé, ya le subí el volumen a mi celular, pero yo lo sigo escuchando muy bajito. A ver, voy a tratar de corregirlo. Ya quedó. Muchas gracias. ¿Ya quedó? Ya, gracias. Ok, muchísimas gracias, Carla. Sí, a veces no sé por qué se desconecta el micrófono o no lo sé, ha de ser mi equipo, pero en fin, qué bueno que ya se solucionó. Platicamos nuestra primera sesión, cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural. Y es reconocer las características del pensamiento científico que van a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Pensamiento científico, el pensamiento científico va a derivar del conocimiento científico. ¿De dónde sale el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico, perdón, va a surgir a través de aplicar el método científico experimental y nosotros estaremos conociéndolo a partir de nuestra semana número 2. Estamos conociendo o estamos adquiriendo ese conocimiento a través del estudio de algunas ciencias experimentales. En esta semana nos toca o estamos aprendiendo fuertemente acerca de esa estructura de la materia a través de lo que es la química y parte de lo que es la física. En nuestra semana número 2 nosotros vamos a estar conociendo lo que es la energía y la interrelación entre la materia y la energía y sobre todo en organismos biológicos, lo vamos a estar aprendiendo en nuestra semana número 3. Este propósito formativo para nuestra semana número 3 nos va a quedar muy claro. Algo que debo de precisar para esta semana es que cuál es esa dinámica de nuestro universo.
Esa dinámica de nuestro universo soy yo mismo, yo soy ese propio universo o donde coexisto, ya sea mi casa, mi lugar de trabajo, la comunidad donde vivo. Ese es mi universo. Nosotros no vamos a propiamente estudiar en este módulo acerca de los planetas, las estrellas, las galaxias, no. Vamos nosotros a analizar ese universo natural en el cual yo coexisto. Así es que es importante que tengamos claro este propósito formativo. Bueno, lo más claro posible en este momento para que en nuestra semana número 4 no empecemos a hablar sobre cosas que no hemos visto. Ahora bien, Carla, ¿tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana? No, profesor, hasta el momento no. Ok, bueno, vamos a dar una explicación a nuestra actividad integradora número 2, que fue lo que nos quedó pendiente. Y si nos sobra tiempo, regresamos a algunos tópicos de nuestra actividad integradora número 1. Han sido pocos de ustedes que han enviado, de hecho, nada más una actividad integradora uno y dos de sus compañeros la actividad integradora número 2. Y hay algunos detalles que se pueden subsanar para sus compañeros. Nuestra actividad integradora número 2 es la materia. Y el propósito de esta actividad es identificar las propiedades y estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana. Para esto, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Nosotros en esta semana estamos aprendiendo que la materia se transforma y cambiamos su naturaleza con algo que se llaman reacciones químicas. Y las reacciones químicas nosotros las simbolizamos por medio de ecuaciones químicas. Para ello, algo importante que nosotros debemos de conocer también son esos cambios físicos. Los cambios físicos no transforman la naturaleza de la materia, pero sí se pueden presentar diferentes estados de agregación, pero sin cambiar su propia naturaleza de esas sustancias. En los cambios químicos, por supuesto que cambia la naturaleza, adquiere otras propiedades. Con ello, jóvenes, nosotros vamos a entregar un documento en Word. Para ello, y es muy importante que nosotros vamos a hacer uso de un simulador. En ese simulador, por favor, tomen impresiones de pantalla. Va a ser la evidencia de que ustedes están haciendo uso del simulador porque me entregaron una actividad la cual no incluía esas impresiones de pantalla y eso significa que no ingresaron al simulador. ¿Ok? Bueno, vamos nosotros a entrar al simulador de estados de la materia para experimentar con los distintos estados de la materia estados fundamentales de la materia. Con ello, más adelante vamos a explicar respecto de qué son esos estados fundamentales sobre los que nosotros vamos a explicar y voy a mencionar los demás estados que también existen, pero que no son fundamentales. Para ello, jóvenes, una vez que ingresemos al simulador, nos vamos a la opción de estado y ahí podemos nosotros seleccionar entre átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Además, jóvenes, nosotros podemos seleccionar la temperatura en la cual queremos que se reporten esos datos entre temperaturas Fahrenheit, Celsius o Kelvin. Pónganlo en grados Kelvin porque es la temperatura, bueno, la escala de temperatura que nosotros usamos y tal vez es la más común para poder comprender qué es lo que está pasando con las características de esas sustancias que nosotros seleccionamos. Vamos a poner atención respecto de cómo es el comportamiento de esas partículas que componen esas sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. No es a la misma, no a la misma temperatura
están en estado sólido, líquido o gaseoso, el neón y el argón o el oxígeno y el agua. Es decir, cada una de estas sustancias tiene diferentes características y nosotros también vamos a hablar sobre esas características. Vamos a describir en una cuartilla las características que nosotros observamos de esas sustancias. Vamos a colocar dentro de la descripción las temperaturas de fusión y de ebullición que nosotros observemos en qué, en el comportamiento de estas sustancias. Ya para el argón, para el neón, el oxígeno y el agua, y reportar esas temperaturas en grados Celsius. Nosotros en nuestro simulador vamos a cambiar en la opción de cambios de fase y aquí nosotros podemos agregar calor o quitar calor por medio de frío, aplicar presión ya sea con la bomba de aire o presionando la tapa de ese reactor. Y es importante que nosotros veamos cómo se comportan esas partículas. ¿Qué es lo que pasa si yo le doy demasiada energía? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la presión agregando una mayor cantidad de moléculas o de esas partículas de esa sustancia? O bien presionando la tapa. ¿O qué es lo que pasa si yo agrego mucho frío? ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento de esas partículas? Y por favor, no olviden, tomen suficientes impresiones de pantalla que manifieste que ustedes están interactuando con este simulador. ¿Ok? Porque tienen que agregarlas a su documento. Además, jóvenes, ustedes van a desarrollar los conceptos que se les están solicitando de las propiedades físicas de la materia, como la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, el color, la densidad, la resistencia mecánica y el brillo. Y las propiedades químicas de la materia, como son la efervescencia, la electronegatividad, la inflamabilidad y la corrosividad. Nosotros vamos a describir estos conceptos. Nosotros no, en esta parte, nosotros no vamos a poner ejemplos de materiales. Si ponen el concepto y ponen algunos ejemplos, ok, es correcto, pero no únicamente saturar con ejemplos, eso no es correcto respecto de este punto que se nos está solicitando. Vamos además a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar su respuesta. Se nos está presentando una ecuación. Esa ecuación nosotros tenemos que balancearla. Además de balancearla, vamos a calcular la suma de las masas molares de los productos y de los reactivos. Y en función de este resultado, de acuerdo al balance que nosotros hayamos obtenido por el método del tanteo, vamos a relacionarlo con la ley de la conservación de la materia. Y finalmente vamos a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de las ecuaciones y los cálculos obtenidos de nuestro balanceo. ¿Ok? Una vez que nosotros terminemos nuestro documento, agregando también las referencias de aquellos recursos que nosotros hagamos uso, y lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Para ello, existen estados de la materia y existen tres estados que son estados fundamentales de agregación y solo son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿En qué se caracterizan cada uno de estos estados? El estado sólido tiene un volumen fijo y tiene una forma definida. ¿Esto por qué? Porque las partículas que componen las sustancias que se encuentran en estado sólido están muy cercas las unas de las otras, formando redes cristalinas. Tienen muy poca libertad de movimiento esas partículas. Pueden vibrar y pueden rotar, pero no pueden desplazarse. Una característica de los sólidos es que no se pueden comprimir en condiciones normales en las que nos encontramos. Los líquidos, por otra parte, cuentan con un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Los líquidos adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos. Las partículas están relativamente cercas una de otras, pero tienen una mayor libertad de movimiento. Pueden rotar, pueden vibrar y también pueden tener un movimiento de traslación de forma ordenada. Al igual que los sólidos, los líquidos no se pueden comprimir. Pero ¿qué es lo que pasa en estado gaseoso?
Los gases no tienen ni un volumen fijo, no tienen una forma definida. Las partículas que componen estas sustancias están muy lejos unas de otras. Tienen tanta energía estas partículas que tienen una libertad de movimiento completa. Y algo importante de los gases es que sí los podemos comprimir, incluso se pueden licuar, que es un proceso físico. ¿Ok? Estos son los tres estados de agregación de la materia fundamentales y es lo que nosotros vamos a observar en nuestro simulador. ¿Qué es lo que pasa en la opción de estado si yo selecciono el oxígeno y en estado sólido? ¿Cómo se comportan esas partículas y sobre todo a qué temperatura están? Eso también, por ejemplo, el agua, a qué temperatura se comporta en estado gaseoso y cómo se comportan esas partículas. ¿De verdad estarán las partículas más lejos unas de otras? ¿Qué es lo que pasará, por ejemplo, con el neón y el argón? Y eso es lo que yo tengo que redactar. Estos son los tres estados fundamentales de la materia, pero no son los únicos, ya que existen otros estados de agregación. Por ejemplo, existen lo que es el plasma, los condensados Bose-Einstein, y además también existe lo que son los líquidos de Fermi. Pero estos no son estados fundamentales de agregación, son estados de agregación de la materia, pero no fundamentales. Solo es el estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Ahora bien, las propiedades generales de la materia, la materia, esos materiales, las sustancias que nosotros conocemos, pueden tener propiedades generales, propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades específicas, propiedades físicas como la densidad, la solubilidad, el estado de agregación, propiedades generales como la masa, el peso, la profundidad, la longitud, la altura, la inercia, propiedades químicas como la efervescencia, la reactividad, la acidez o la basicidad, propiedades específicas como el punto de fusión, el calor latente, la presión de vapor, el punto de fusión, muchísimas características. Los materiales pueden tener todas estas o muy pocas, ¿no? ¿Cuál es lo importante de conocer esas propiedades de la materia? Sí, lo principal es que las podemos clasificar de una forma, pero también nosotros podemos clasificar esas propiedades como propiedades intensivas o bien como propiedades extensivas. Las propiedades intensivas de la materia no dependen de la cantidad de sustancia que tenga un material, como la temperatura, la presión o la concentración, mientras que las propiedades extensivas sí van a depender de qué, de la cantidad de sustancia que tenga un material. ¿A qué voy con esto y de qué forma la podemos representar? Por ejemplo, yo tengo una regla de metal que mide 30 centímetros. Esta regla, como les acabo de decir, mide 30 centímetros. Imaginen que yo tengo la fuerza de un gorila y puedo partirle exactamente a la mitad. Esta regla, estoy cambiando sus propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque inicialmente medía 30 centímetros, ahora tengo dos fragmentos de 15 centímetros. Estoy cambiando su longitud. Entonces estoy cambiando esas propiedades. Pero el que yo la haya partido a la mitad va a cambiar sus propiedades. Si es de aluminio, se va a convertir en una regla de madera, uno de los fragmentos se va a volatilizar o va a cambiar de color. No, esas propiedades intensivas van a permanecer, no dependen de la cantidad de sustancia que tenga un material. ¿Ok? Y así lo podemos aplicar con diferentes materiales y las características que se les estén presentando. Esta clasificación como propiedades intensivas y como propiedades extensivas termodinámicamente son muy importantes. No obstante, es bueno saber que las propiedades las podemos clasificar de acuerdo a la generalidad que pueden tener algunas sustancias, como que presenten volumen, una masa, un peso, unas propiedades específicas como el punto de fusión o de ebullición y demás clasificaciones que también son de gran utilidad. Ahora bien, la ley de la conservación de la materia que la publicó a mediados del siglo XIX, la pronunció.
Antoine de Lavoisier y que también Dmitri Lomonosov en Rusia, de forma independiente, también pronunció la misma ley, en la cual nos dice que, o fue el alemán Lothar Meyer, no, fue Dmitri no, ya se me olvidó a quién les había dicho. Eh, en fin, lo fundamental de la ley de la conservación de la materia es que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. La materia es aquello de lo que están hechos todas las cosas que nosotros podemos observar, o incluso las cosas que no podemos observar, como el aire. El aire tiene materia, sí, pero no la podemos observar, pero podemos medir, lo podemos sentir. La aplicación de esta ley y sobre todo el cumplimiento de esta ley rige a lo que son las reacciones químicas. Y en las reacciones químicas nosotros sabemos que es el cambio de esos reactivos hacia sustancias nuevas que se llaman productos y que van a adquirir o van a perder propiedades. Los productos van a tener características diferentes de esos productos de los cuales partieron. Ahora bien, nosotros ya conocimos la estructura de esos modelos atómicos, pero no hemos visto lo que realmente es un átomo, no tenemos esa tecnología. Y si no podemos verlo, tampoco tenemos forma de cómo ver cómo esos átomos cambian sus enlaces para formar enlaces nuevos y con eso formar sustancias nuevas. Nosotros no lo podemos ver, cómo cambian. Nosotros sabemos y podemos ver los reactivos y podemos ver lo que se está produciendo, pero no ese cambio. Para poder nosotros ejemplificar lo que está pasando en una reacción química, hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas. ¿Y para qué nos sirven las ecuaciones químicas? Para poner de manifiesto lo que es la ley de la conservación de la materia. En pantalla yo les muestro, por ejemplo, la simbolización de esas moléculas en tercera dimensión por medio de estos modelos de lo que está pasando con una molécula de metano en presencia de oxígeno. Está ocurriendo una reacción de combustión. Los productos característicos de una reacción de combustión va a ser dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Qué es una reacción de combustión? Aquella reacción donde, por ejemplo, yo hago una fogata o, claro que tiene un diferente material que se va a oxidar, como es el carbón, perdón, o la madera que yo vaya a quemar, pero el metano está en el gas de la estufa que nosotros utilizamos para cocinar. Esta reacción ocurre cada que nosotros usamos la estufa. Esa molécula de metano, de símbolo CH4, necesita oxígeno para poderse llevar a cabo esa reacción, de símbolo O2, y se va a convertir en dióxido de carbono de símbolo CO2 y se va a liberar vapor de agua, que es H2O. De forma simbólica la tenemos en estas estructuras y también en una forma de una ecuación química. Y es fácil nosotros verla con estos modelos. La molécula de metano, que tiene un átomo de carbono, que es esa esferita de color gris, tiene 4 átomos de hidrógeno, esas esferas de color blanco, y van a reaccionar con oxígeno, que son esas esferas de color rojo. Si nosotros observamos, no tenemos las mismas moléculas al inicio y no las tenemos al final. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una reacción química. Pero tenemos la misma cantidad de átomos. Claro que están formando sustancias nuevas y ya cambiaron, pero es la misma cantidad. La misma cantidad que yo tengo al inicio debo de de tenerla al final. Que que ya cambiaron esas sustancias, pues por supuesto, porque está ocurriendo una reacción química. Pero si yo tengo 1 kilo de reactivos, independientemente de cuáles sean, y al final de esa reacción yo tengo 1,5 kilos de productos, pues estoy creando materia y eso no puede ser. Si yo tengo 1 kilo de productos al inicio y al final de esa reacción yo tengo medio kilo de productos, pues tampoco puede ser porque estoy destruyendo la materia.
Si tengo 1 kilo de productos, de reactivos al inicio y 1 kilo de productos al final, pues está llevando esa reacción química, la misma cantidad de materia. Que los productos tienen otras características, pues de eso se tratan las reacciones químicas. Y nosotros lo podemos ver aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tengo yo al inicio, que son esa esfera de color gris? Tengo 1 y al final tengo 1. Tengo 4 átomos de hidrógeno, que son esas esferas de color blanco que acompañan al carbono al inicio, y tengo 4 esferas blancas al final, que se representan esos átomos de hidrógeno, pero ya están formando parte de la molécula de vapor de agua. Tengo 4 esferas rojas que nos dicen que tengo 2 moléculas de oxígeno eh, eh, diatómico. Entonces tengo 4 átomos de oxígeno, tengo 4 esferas rojas al principio y tengo 4 esferas rojas al final. ¿Que estas esferas ya no vienen en pares? No, ahora tengo 2 con el carbono y 1 con cada molécula de agua que se está formando. Tengo la misma cantidad de átomos al inicio y tengo la misma cantidad de átomos al final. Las moléculas son diferentes, pues porque está pasando una reacción química y ya las moléculas que se están formando tienen diferentes características a lo que teníamos inicialmente. ¿Y por qué? Porque esos reactivos se convirtieron en productos. Para eso nos sirve la ley de la conservación de la materia y sobre todo para eso nosotros hacemos esos balances de estas ecuaciones. ¿Para qué? Para poder nosotros conocer cuál es la cantidad de materia que se está transformando y con ello cumplir con la ley de la conservación de la materia. Vamos a algo un poco más común que lo que nosotros hacemos en casa. Si yo voy a hacer un pastel cuadrado de 2 kilogramos, ¿no? Un pastel para 18 personas o para 15 personas, ¿no? Un pastel de 2 kilos. Para hacer ese pastel, yo voy a comprar 50 kilos de harina, voy a tener 300 huevos y 30 litros de leche y 15 kilos de azúcar para hacer un pastel de 2 kilos. Pues es bastante ilógico. Si yo mezclo todo eso, voy a obtener montones de pasteles de 2 kilogramos, no uno solo. Sonaría más lógico si yo voy a hacer un pastel de 2 kilos, el que tuviera 1,5 kilos de harina y 300 gramos de azúcar y 6 huevos. Eso suena más lógico y tal vez yo sí puedo obtener un pastel de 2 kilos, no 50 kilos de harina. Esto es lo mismo, hacer ese balance. Claro que con el método del tanteo yo coloco esos coeficientes. Y para eso es importante que nosotros conozcamos lo que son las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas no es otra forma más que simbolizar lo que está pasando en esas reacciones químicas. La reacción química es un proceso en el cual las sustancias reaccionan entre ellas, cambiando su naturaleza y para esto las propias sustancias tienen que romper sus enlaces y formar enlaces nuevos. Existen muchos tipos de reacciones químicas. Existen reacciones de descomposición, reacciones de síntesis, reacciones de sustitución, de doble sustitución, reacciones de neutralización, reacciones de combustión, reacciones de reducción, reacciones de oxidación. Existen muchas formas de reacciones químicas, pero todas ellas se rigen bajo estas leyes de la química y las leyes de la física. Nosotros no podemos ver cómo esas sustancias cambian sus enlaces. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos observar los átomos. Sí podemos observar las sustancias, pero las observamos cómo son inicialmente y después en las sustancias en las que se están produciendo, pero no podemos ver esos cambios. Así es que nosotros hacemos uso de estas ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son semejantes a lo que son las ecuaciones matemáticas, solo que aquí nosotros hacemos uso de esos símbolos químicos y en los símbolos químicos nosotros, algo importante, nosotros vamos a ver diferentes tipos de números. Algunos de ellos, y siempre los vamos a encontrar de forma pequeña y como subíndices, y así se llaman subíndices, los podemos encontrar en medio del símbolo químico o al final del símbolo químico y nos van a indicar cuántos de esos átomos contiene esa molécula. Esos subíndices yo no los puedo alterar.
ya son propios del símbolo químico. Pero nosotros también observamos lo que son unos números grandes que están a la izquierda y siempre a la izquierda del símbolo químico. Esos números yo los puedo colocar a voluntad, de acuerdo a cómo yo los necesite. ¿Y para qué se los voy a colocar? Para mantener en balance lo que es una ecuación, para que yo tenga la misma cantidad al inicio y tenga la misma cantidad al final. ¿Qué es diferente al inicio y al final? Pues, por supuesto, porque se están transformando, están cambiando la naturaleza de esas sustancias, pero la misma cantidad de átomos al inicio o la misma cantidad de materia al inicio es la misma cantidad de materia al final, con características diferentes, porque cambia esa naturaleza, porque están pasando por una reacción química. Y para mantener ese equilibrio en la ecuación química, yo voy a agregar yo esos coeficientes, esos números grandes a la izquierda que se llaman coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes para mantener ese equilibrio en esa reacción química. ¿Ok? Ahora bien, Reina, Carla, ¿tienen alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 2? El miércoles pasado di una explicación acerca de la actividad integradora 1. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar el video, el cual les publiqué en nuestra pizarra de sesiones. Si tienen alguna duda en particular, lo podemos revisar en este momento, revisar alguna duda en particular sobre los temas que te hayan tenido de esta semana. Carla, Reina, ¿tienen alguna duda de algún tema en particular? Yo sí, Adelante, Carla, dígame. es que la verdad ya leí, ya lo intenté, pero en una de las actividades que vienen en la plataforma, que es donde nos dice lo de las ecuaciones, yo no le entiendo. O sea, ya, por más que lo intenté, no lo entendí. Ok, ¿ya revisó la sesión de su ADC? No, esa no. Bueno, mire, no, le recomiendo que, bueno, también la revise. Y las ecuaciones, el balanceo de las ecuaciones por el método del tanteo, pues sí, es un poco complicado al inicio. Pero bueno, ¿qué le parece si revisamos? Y yo les dije, si tienen dudas con el balance, avísenme al inicio el día viernes. Pero ¿por qué no me dicen? Bueno, vamos a revisarlo. Y no nos vamos hasta que no nos quede claro. Solo permítanme un segundo, dejen encuentro. Em, Creo que están por aquí. Permítanme un segundo. No, permítame un segundo. Ah, aquí está. Vamos a hacer un bonito balance. Y bueno, permítanme. Ahí está. Ok, miren, vamos a hacer un balance en este momento para ver si nos queda más claro. Si pueden ver en pantalla la ecuación que les estoy presentando. Carla, Carla, ¿sí puede observar la presentación?
Sí, de hecho sí. Ok. Mire, la ecuación que ahorita tengo en pantalla es una reacción de combustión de la combustión de un alcohol que se llama trietilenglicol. Ese trietilenglicol de fórmula C6H14O4, ¿qué nos quiere decir? Que la estoy poniendo en color rojo. Que tiene 6 átomos de carbono, 14 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Para yo poder quemar esa sustancia que se llama tretilenglicol, necesito oxígeno. El oxígeno de fórmula, le voy a poner en amarillo, de fórmula O2, es más, todos los oxígenos los voy a poner en amarillo. De fórmula O2 es lo que yo necesito para poderla quemar. Y como cualquier reacción de combustión, independientemente de lo que yo queme papel, queme madera, queme gas como el metano, queme un alcohol como el tretilenglicol, o prenda a mi asesor virtual, voy a obtener siempre estos productos, dióxido de carbono y vapor de agua. Estos siempre van a ser constantes. El dióxido de carbono es de fórmula CO2, que nos quiere decir que existe un átomo de carbono y dos de oxígeno, y además se produce vapor de agua o agua de fórmula H2O. ¿Qué nos quiere decir? Que hay dos átomos de hidrógeno porque el subíndice está con la H es hidrógeno, y un átomo de oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Yo sé que tiene uno, y ¿por qué no tiene un subíndice uno? Porque el uno nunca se coloca. Nosotros inferimos, si tengo un oxígeno, ¿para qué le pongo el subíndice si ya está el símbolo? Cuando son dos o más átomos, pues yo sí le voy a poner un subíndice. El hidrógeno lo voy a poner en color. ¿Qué le parece? Uno que se vea. Color, color morado. ¿Ok? Ahora, Carla, ¿cuántos átomos de carbono tengo yo como reactivos? Recuerden, los reactivos siempre van a estar a la izquierda de la flecha. Uno, ¿Por qué uno? Reactivos a la izquierda de la flecha. Los reactivos están de este lado. Le voy a poner un fondo. No le voy a poner fondo. ¿Cuántos? ¿Qué subíndice tiene el carbono? 6, No tiene un subíndice 6. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tengo yo 6 átomos de carbono en esa molécula. ¿Ok? Y de hidrógeno yo tengo 14 y de oxígeno tengo 4 en esa molécula. ¿Ok? Esto se quema. ¿Cuántos átomos de carbono yo tengo como producto? serían 6. ¿De dónde saca usted 6 en los productos? El De mire, yo tengo 6 átomos de carbono al inicio. Ahí tengo 6, ¿por qué? Porque tiene un subíndice 6 y me está indicando que tengo 6 átomos de carbono. Al final, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Yo solamente tengo uno. Esa C se infiere que tiene un subíndice 1 porque no me está indicando más, entonces solamente tengo un átomo de carbono. Tengo 6 átomos de carbono al inicio y yo al final solo tengo uno. ¿Qué es lo que hago, Carla, para que tenga la misma cantidad al final que al inicio? Si al inicio yo tengo 6, ¿cuántos átomos de carbono tengo que tener al final? 2, Si yo tengo 6 átomos
de carbono al inicio y al final yo tengo 2, me van a hacer falta 4. Si yo voy a la tienda y tengo 30 pesos y voy a comprar dulces y compro 2 dulces, que cada uno de esos dulces cuesta 5 pesos, pago con 30 pesos, me traigo 2 dulces de 5 pesos cada uno, pues entonces me hacen falta 20 pesos. ¿Dónde quedaron esos 20 pesos? ¿Se los quedó el de la tienda, los tiré en el camino o desaparecieron? Habrá pasado cualquier cosa, pero no desaparecieron, así es que yo tampoco puedo desaparecer los átomos. Si yo tengo 6 átomos de carbono al inicio, tengo que tener 6 átomos de carbono al final. Pero yo no puedo modificar ese símbolo químico, yo no puedo agregar subíndices, porque eso es, esta molécula así es. Pero lo que yo sí puedo agregar son coeficientes de reacción. Si yo tengo 6 átomos de carbono al inicio, pues tengo que tener 6 átomos de carbono al final. Entonces yo voy a colocar este coeficiente 6 para que me multiplique esa molécula. Ahora que me multiplica esta molécula 6 por una, ahora voy a tener 6. Pero existe un problema, porque este 6 no solamente me va a multiplicar al carbono, también me va a multiplicar al oxígeno. Y yo tengo 2 átomos de oxígeno. Ahora voy a multiplicar esos 2 átomos de oxígeno por 6 y voy a tener una mayor cantidad. Pero ahorita no me importa el oxígeno, me importa el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tengo ahora sí al inicio? Yo tengo 6. ¿Cuántos átomos de carbono tengo al final? Yo tengo 6. Ya lo ajusté. Ya ajusté mi carbono. Es el que ahorita no me va a preocupar. Pero yo no solamente, no, en esa reacción yo no solo, no es solo carbono lo que yo tengo. Vamos a ajustar, ya que ajustamos el carbono, vamos a ajustar el oxígeno. Ahora, en mi molécula de trietilenglicol, yo tengo 14 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno yo tengo como producto, Carlos? Yo tengo 2 átomos de hidrógeno. ¿En dónde están? Están aquí donde se está formando el agua. Tengo 14 átomos de hidrógeno al inicio. Tengo 2 átomos de hidrógeno al final. ¿Qué es lo que hago yo para tener la misma cantidad al final que al inicio? Pues muy fácil, yo lo multiplico por 7. 7 por 2, 14. 14 átomos de hidrógeno al final y 14 átomos de hidrógeno al inicio. Tengo la misma cantidad al inicio y ahora tengo la misma cantidad al final. Ya balanceé mi carbono, acabo de balancear mi hidrógeno. Ya la hice, casi, porque me hace falta un átomo que se encuentra presente y es el átomo de oxígeno. Y ahí ya me metí en problemas, porque aquí estoy multiplicando por 6 la molécula. Y aquí estoy multiplicando por 7 la molécula del agua. ¿Para qué? Para completar el carbono, completar el hidrógeno. Pero este coeficiente estequiométrico también me va a multiplicar al oxígeno en ambas moléculas. Vamos primero a verificar cuántos átomos de oxígeno yo tengo como reactivo. Tengo 4 en la molécula del trietilenglicol y tengo 2 átomos de oxígeno en la propia molécula de oxígeno. Entonces tengo 6 átomos al inicio. Ahora voy a ver cuántos átomos de oxígeno tengo al final. En esta molécula yo tengo 2 átomos de oxígeno, pero tengo 6 moléculas de esto. Entonces es 6 por 2, 12. Y en la molécula del agua tengo un átomo de oxígeno, pero tengo 7 moléculas de agua. 7 por una, 7. Más 12, en total como producto tengo 19 átomos de oxígeno. Y al inicio solamente tengo 6. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que hago? Porque ahora tengo más como producto que como reactivos.
Como reactivo solo tengo 6 átomos de oxígeno y tengo 19 átomos de oxígeno como producto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué se le ocurre, Reina? Carla, ¿se le ocurre algo? María Candelaria, que acaba de integrarse. ¿Qué hago? Yo ya no voy a modificar esta molécula inicial porque a partir de esta pude balancear lo que fue el carbono y el hidrógeno, pero me desbalancearon el oxígeno. Tengo aquí una ventaja, aquí tengo el oxígeno solito. ¿Por qué número podría yo multiplicar a esta molécula de oxígeno y al final sumarle 4 para tener un total de 19 átomos de oxígeno para tener la misma cantidad al final? Porque al final, recuerden, tengo 19 átomos de oxígeno. 7 por 1, 7 y 6 por 2, 12 y 7 y 12 son 19. Y al principio solamente tengo 6. Tengo 4 en la molécula del trietilenglicol y 2 en el oxígeno molecular. Existe un número que yo multiplicado por 2 me dé 15 más 4 es igual a 19 y entonces con eso ya tendría 19 al inicio, lo mismo que fuera 19 al final. Claro que sí. Si yo multiplico por 15 medios la molécula de oxígeno, 15 medios por 2 es igual a 15 más 4, 19. Y ya completo los 19 al final. Ya ajusté mi carbono, ya ajusté mi hidrógeno, ya ajusté mi oxígeno. ¿Por qué lo multiplico yo por 15 medios y no por 7,5? Porque los coeficientes estequiométricos deben de ser números enteros. Pueden ser números fraccionarios, sí, pero jamás números decimales. Esa es una de las reglas. Van a decir, si está bien difícil el poder balancear una ecuación, ahora meter números quebrados, yo puedo eliminar esa fracción. Por supuesto que sí, si todo lo multiplico yo por 2, si multiplico todo por 2, entonces voy a tener 2 moléculas de trietilenglicol. Si multiplico 15 medios por 2, me va a dar 15. Si multiplico 6 por 2, es 12. Y si multiplico 7 por 2, es igual a 14. ¿Estoy alterando esa ecuación? No, estoy alterando las cantidades. Pues sí, estoy duplicando todo, pero se encuentran en esa misma proporción. Ahora voy a ver qué es lo que tengo yo o por qué hice eso. Y lo hice para no tener quebrados. ¿Ok? Si ahora multiplico por 2 todo lo que es la molécula del etilenglicol, voy a ver cada uno de sus componentes y por átomos. Voy a ver el carbono. 2 por 6, 12. Y 12 por 1, 12. Listo, tengo 12 átomos de carbono al inicio y tengo 12 átomos de carbono al final. Vamos con el hidrógeno. 2 por 14, porque aquí en esta molécula yo tengo 14 hidrógenos. Voy a tener 2 por 14, son 28 átomos de hidrógeno. Y vamos a ver como producto. Tengo 14 moléculas de agua. 14 por 2 es igual a 28. 28 átomos de hidrógeno al inicio y 28 átomos de hidrógeno al final. Voy bien, tengo la misma cantidad al inicio y al final. Vamos ahora con el oxígeno. Tengo aquí 2 moléculas de trietilenglicol y en esta molécula hay 4 átomos de oxígeno. Entonces es 2 por 4, 8. Más 15 moléculas de oxígeno diatómico, que es 15 por 2, 30, más 8 que tengo aquí, son 38 átomos de oxígeno. Vamos a ver cuántas tengo yo al final. Aquí en el CO2 tengo 2 átomos de oxígeno, pero tengo 12 moléculas. 12 por 2 es igual a 24. Y aquí tengo un átomo de oxígeno, pero tengo 14 moléculas de agua. 14 por 1, 14. Más
24 que yo tenía son 38. 38 átomos de oxígeno al inicio y 38 átomos de oxígeno al final, tengo la misma cantidad. Está balanceada y estoy cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Carla, ¿quedó alguna duda respecto del balance de las ecuaciones? Estamos utilizando el método del tanteo. Existen muchos métodos, pero este es el método más simple. Carla, ¿le quedó alguna duda? No, ya, creo que ya al parecer ya lo entendí cómo va. Solo se trata de tener la misma cantidad al inicio y la misma cantidad al final. Recuerden, los subíndices yo no los puedo modificar, son propios del símbolo de esa molécula. Yo no los puedo modificar esos. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Colocar esos coeficientes estequiométricos, esos números grandes, pero me van a multiplicar a toda la cantidad de moléculas que yo tengo, a cada uno de sus componentes. Y de esta forma, vayan por cada uno de esos átomos, la misma cantidad al inicio, la misma cantidad al final. ¿Qué me faltan al final? Pues lo multiplico por algo para tener la misma cantidad. Tengan cuidado porque si una molécula está compuesta por diferentes átomos, también voy a modificar la cantidad de esos otros átomos. Si me falta al inicio, pues coloco un coeficiente para tener más moléculas al inicio. Y así yo llego a tener ese balance. Este es el método del tanteo. Espero que les haya quedado claro. ¿Alguna otra pregunta respecto de nuestras actividades? No, ya, ninguna. Muchas gracias. Espero que le haya quedado claro, Carla. De Está todas bien, gracias. Gracias, María Candelaria. Si llega a tener alguna duda, puede escribirme vía mensajero. Chicos, los fines de semana los asesores virtuales no están obligados a ingresar a la plataforma. No obstante, yo me meto al mediodía y por la noche, sobre todo mañana sábado, por si hay algún mensaje vía mensajero principalmente, porque los veo más rápido y les contesto más rápido. Si se llega a presentar alguna duda, pueden escribirme. También les recomiendo, si queda alguna duda, yo en 20 minutos subo el video de esta sesión, pero también revisen la sesión de su ADC del día martes. También pone algunos ejemplos acerca de lo que es el balance de las ecuaciones. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y por favor no se confíen en la entrega de sus actividades el domingo en la noche a última hora porque se puede saturar la plataforma y recuerden que ya no existen extensiones de entrega si no están completamente justificadas. Hasta el momento me han entregado pocas actividades y no les vaya a ganar el tiempo. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego, Reina. Hasta luego, Carla. Hasta luego, María Candelaria. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.